Gracias, señora presidenta. Estamos aquí debatiendo una dramática situación respecto al Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia y tenemos un dato que nos debe conmover. Es que en el Perú hay un 43% el año 2017 de una infancia con anemia. En Puno, señora presidenta, esto llega al 75%. Por otro lado, la pobreza, el 2017 en el Perú bordea el 22%, en Puno el 43%. La desnutrición en el mismo año en el Perú es 12.9% y la desnutrición crónica en Puno es 22.8%. Señora presidenta, estamos yendo a discutir los problemas superficiales, si los planes para combatir la anemia dan o no sus efectos, si los alimentos que se les da en los programas de Cariwarma y otros están cumpliendo sus fines, etcétera, etcétera. Señora presidenta, el problema hay que entender que estos problemas tienen que ver con la pobreza. Y la pobreza en nuestra sociedad tiene que ver con la desigualdad. Y si no atacamos los problemas de fondo, vamos a seguir debatiendo en el futuro. Yo he venido insistiendo, señora presidenta, que tenemos un modelo económico proclive a la corrupción. Y le aseguro que dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, vamos a estar debatiendo en este mismo hemiciclo los escándalos por qué la reconstrucción del norte no avanza. Y no avanza, señora presidenta, porque no hay planificación en el país. ¿Cómo le exigimos al gobierno que tenga metas claras para combatir la desnutrición, la anemia, si no tenemos un sistema de planificación en el país? Por otro lado, señora presidenta, ¿cómo pretendemos combatir la corrupción si no tenemos un sistema de control fuerte, si no tenemos un sistema de justicia con los recursos suficientes y necesarios para perseguir y sancionar a los corruptos? Señora presidenta, también no hay descentralización en el país. Los artículos 188 al 199 se han convertido en letra muerta. Estos artículos de la Constitución no se aplican. Tiempo adicional. Los gobiernos municipales y regionales tienen que venir aquí a mendigar al Ministerio de Economía y Finanzas y a otros ministerios que le transfieran recursos. Por otro lado, señora presidenta, no hay una diversificación económica. Todo el mundo critica a Venezuela porque atraviesa una crisis económica realmente espantosa, cuando aquí tenemos un modelo parecido. En Venezuela dependen del petróleo y en el Perú dependemos de los precios del cobre y el oro, de nuestras exportaciones primarias de minerales. Finalmente, señor presidente, ¿de qué mercado interno hablamos? Hace una semana, señor presidente, como gran cosa se ha anunciado el incremento de la remuneración de las pensiones a 500 nuevos soles. Ridículo para una persona que ha trabajado 30 años. O la máxima a 865, 870. La remuneración mínima vital sigue siendo 930. ¿De qué hablamos? Si no tocamos estos problemas de fondo, vamos a estar el mismo año... Para concluir. Termino. El próximo año, ante un nuevo informe del presidente del Consejo de Ministros, quien sea en esa oportunidad el que tenga ese cargo, igual, discutiendo por qué fracasa esto. Ataquemos de fondo. Yo no les planteo que hagan suyo un programa de un socialismo democrático como que nosotros queremos. Les planteo que sean consecuentes con una república liberal, les sean consecuentes con el combate a la corrupción que está diseñada en la propia corrupción, en la propia Constitución, y les planteo que sean consecuentes en el combate. Gracias, congresista. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Me pide la interrupción el congresista Luis Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Bueno, en general quería solamente mencionar un poco lo que comentaba
el congresista también Eresi, ¿no? Señalando y saludando obviamente a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro Salvador del Solar. Algo que justamente la propuesta de plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, la original, digamos, como la de Fuerza Popular, a pesar que aquí alguno mintió y lo sacaban en los medios como si hubiera dicho la verdad, no toca pues el tema de la ideología de género en materia educativa. Pero sí es preocupante cómo volvemos a distorsionar la igualdad entre hombre y mujer, el trabajar y formar a nuestros niños para cuidar a las mujeres, la defensa de las mujeres y la defensa de la familia con el tema de género, que es un tema totalmente, por lo menos en el Perú como en Uruguay y otros países como España, totalmente distorsionado, y no sabemos quién va a tener la capacidad de enseñar si son los mismos que tienen al Perú en educación en el puesto casi mayor del 170. Pero hay algo que me preocupa, Presidenta, y aprovecho, me ha dado las 2 interrupciones, Presidenta, para que no se corte, deberían estar más atentos los señores, el tablero ha dado las 2 interrupciones, que así como estamos destruyendo la mente de los niños y la economía se ha paralizado y se ha destruido, ahora se ha destruido la justicia. Y dejo una inquietud acá al Pleno. Se acaba de declarar y liberar a los hermanos Chávez Sotelo. ¿Tiene el Ejecutivo injerencia en el Poder Judicial, Presidente? O sea, tenemos presos políticos en este gobierno, un presidente muerto, una líder de oposición presa política, sin ningún elemento. Acá hay audios, hay videos. ¿Estamos destruyendo la autoridad del Estado? ¿Existe Estado? ¿Realmente existe? ¿Quién gobierna? ¿Van a apelar? ¿O ya se acabó el principio de autoridad en nuestro país y estamos a la deriva? Realmente, a través suyo, Presidenta, al congresista Eresi, tiene usted razón. El plan de gobierno aplicado no es ni del que estuvo ni alguno de los dos que estuvo en la primera ni en la segunda vuelta. ¿Quién nos gobierna, Presidente? La izquierda. Claramente nos está gobernando la izquierda. Nada más, Presidenta. Gracias. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier y ministros que le acompañan. Presidenta, sí, por su intermedio quiero, primero, sé que el día de mañana la ministra de Salud va a estar en Huánuco y por lo tanto le exhorto y le pido que realmente se vaya a hacer un trabajo de fiscalización. No es posible que más de 11 años el hospital de Tingo María aún no se culmina. ¿Por qué? Por actos de corrupción. ¿Y con quién usted va a hacer la fiscalización? Con el gobierno regional que está a cargo de esa construcción. De la misma manera, el hospital de Huánuco también necesita ¿cuántos años esa obra que no se culmina? Millones tras millones, adendas más adendas, y la obra no se ve reflejada. De la misma forma, yo le pido que visite el hospital de contingencia, un hospital abandonado donde no hay ni atención médica, ni de especialistas, ni medicina. Lo propio ocurre con el hospital Carlos Schowing Ferrari. Y le digo esto, señora ministra, porque nos han planteado cómo la anemia y la desnutrición crónica viene avanzando. Sí, son factores importantes que debemos de combatirlos. Y eso es una responsabilidad directa del Ejecutivo, más no del Legislativo, porque quien maneja los presupuestos son el Poder Ejecutivo. Por eso, por su intermedio, pido que el Premier realmente asuma un compromiso de cada año no solamente venir a este Congreso y dar informes, horas y horas de debates, y volvamos al próximo año y lo mismo, porque si nosotros revisamos el informe del año pasado, en casi nada ha avanzado. Entonces yo creo que de aquí debemos tomar una responsabilidad por el bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas, buscando la igualdad de oportunidades. Y ahí hay que combatir la anemia, la desnutrición crónica, todo tipo de maltratos contra niñas y también adolescentes. Me llama poderosamente la atención, y eso por su intermedio, señora Presidenta, aprovechando que está acá el Premier, nos gustaría saber realmente, ¿la política de lucha contra la corrupción es solamente... Para concluir. Gracias, Presidente. ¿Solamente es mero discurso o realmente lo van a aplicar? ¿Por qué? Porque hoy una congresista que se afanaba de luchar contra la corrupción, pero cuando pasó al Ejecutivo, vaya sorpresa, contrata y designa directora 2 de la Oficina de Comunicación a una persona que ha sido sancionada por la Contraloría de la República. Entonces, lo que nos está dando el mensaje este gobierno con la designación de altos cargos a personas, funcionarios que han sido sancionados por actos de corrupción y otros delitos más, hoy son premiados. Para concluir. Gracias, Presidenta. Son premiados en designaciones en cargos importantes. Entonces, Premier,
Yo le pido realmente una lucha frontal contra la corrupción. Estos funcionarios que han estado anteriormente en otros cargos y están denunciados porque la Contraloría ha hallado responsabilidad, no pueden seguir teniendo más espacio en nuestra administración pública. Por eso pedimos realmente la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. De la misma manera pido a la señora ministra resultados de salud, pido que tenga. Para concluir. Gracias, presidenta, con esto concluyo. Pedirle a la ministra de Salud que al retorno nos pueda mostrar los resultados positivos de una verdadera fiscalización. Y la próxima, la sugerencia, que cuando van a hacer estas visitas de fiscalización no deben ser anunciadas a quienes va a ir usted a fiscalizarlos. Gracias. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Bueno, dando la bienvenida al Premier y a las ministras. Y la preocupación es, creo que a todos nos interpela siempre y nos preocupa el tema de la anemia. 21 años, no es solamente, usted tiene pocos días, señor Premier, pero son 21 años que no hemos bajado la anemia de una cifra que bordea el 43%. Por lo tanto, si tenemos niños con anemia, por favor, solicitarle, señora presidenta, me autorice proyectar un PowerPoint. Sí. Gracias. Lo que significa, señora presidenta, si miramos las cifras, Puno, Huancavelica, el promedio nacional 43.5%, significa que más de 738,000 niños al año están con anemia. Y estas cifras significa que no podemos seguir repitiendo las cosas porque vamos a tener los mismos resultados. Se invierte más recursos en todo lo que significa lucha contra la anemia y contra la desnutrición, sin embargo los resultados son inversos. Y eso son cifras que maneja el Grupo por la Infancia, y quiero agradecer también al congresista Jorge El Castillo, que ha trabajado este tema con el padre Gastón Garatea. Y señor presidente, nuestro presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la señora presidenta, es que demos un golpe de timón que permita hacer un quiebre y que permita fundamentalmente enfrentar la anemia. No podemos seguir teniendo más anemia porque ya tenemos una generación de niños que tuvieron anemia, y la anemia está comprobado que no solamente significa desnutrición, significa menos capacidades, incluso destrucción de capacidades cognitivas en el aspecto psicológico para buscar el bien común y relacionarse, lo cual significa también un golpe para lo que significa valores desde la primera infancia. Creo que es un tema, el tema de la salud mental, el tema psicológico, el tema psiquiátrico, es el que tampoco estamos abordando cuando nos hablamos de pobreza, desnutrición y anemia. Señor presidente, me pide una interrupción, señora presidenta, la congresista Alcorta, y la otra me la pidió el congresista Monterola, pero no lo veo. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Solamente en Lima, si saben dónde queda el lomo de corvina o ticlo chico, lomo de corvina, hablaremos de unos 4.000 niños. Todos son de ese tamaño. Tienen 11, 12 años. Cualquiera cree que están en primero de primaria, están en quinto de primaria, en sexto. Esa generación es totalmente perdida. Lomo corvina, acá en el sur, de ese tamaño. Nadie puede pensar, imaginar que esos chicos tienen 11 y 12 años, pero parecen de 6. Dense una vuelta. Los hospitales, ministra, son de terror. Las posas médicas son terror. Las zonas para desinfectar las cosas son de terror. No hay ni siquiera médicos. Yo le estoy mandando todas las fotos a usted. Esa es la desgracia. Y el Ministerio de la Mujer tiene que ayudar. Todas las comisarías, todas repletas de mujeres maltratadas, las publico, todas maltratadas, pero no pasa absolutamente nada. Y estaremos en varias reuniones así, pero no pasa nada. Uno quiere contribuir con el Ejecutivo, uno quiere ayudar, uno quiere apoyar, pero ¿cómo hacemos para entendernos y aterrizar y va? Congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, definitivamente
los presupuestos. Los presupuestos que se destinan también terminan devolviéndose o terminan no gastándose en temas de infancia cuando tenemos tanta necesidad y tanto niño que se muere de hambre y se muere de anemia. Por eso, señora presidenta, también por su intermedio, insisto y recalco, en primer lugar son las cifras. En segundo lugar, hablamos de 33.000 millones en inversión, pero desagregando las cifras no tenemos 33.000 millones. 20.000 millones se van en educación, 1.700 millones en tema de saneamiento, que es importante y que es fundamental, porque si los niños no tienen agua para lavarse las manos, ¿cómo combatimos también la parasitosis? O sea, son temas relacionados. Que INEI pueda también señalar las cifras, pero la última preocupación, no es la última, una de las preocupaciones, si en los últimos 21 años no hemos bajado la barrera del 43% de niños menores de 3 años con anemia, es decir, más de 700.000 niños por año. Del año 2012 al 2018, en 6 años, solo se bajó la anemia 1%. Ahora la cifra que nos trae el Premier es que vamos a bajar 19% entre el 2019 y el 2021, 2 años. Aún así, bajando 19%, que yo no dudo que se pueda hacer, porque creo que la anemia, como cualquier enfermedad, Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Se puede controlar en 2 o 3 meses, pero las cifras, señora presidenta, los indicadores y las metodologías para luchar contra la anemia no han cambiado. Ahora creo que la ministra de Salud ha iniciado casa por casa, tiene una experiencia exitosa de nutrición y esperemos que lo logre. Pero, señora presidenta, y finalmente, creo que ya no me alcanza el tiempo, el tema: ¿cuánto invertimos en prevención? ¿Cuánto invertimos en familia? ¿Cuánto invertimos en los niños de acogida, señora presidenta? Son niños que están en hogares bajo vigilancia, pero que no tienen una familia, y que estos niños necesitan una familia para reintegrarse a la sociedad. Nos interpela nuevamente, señora presidenta, todo el tema del derecho de la vida a vivir en familia, más o menos, y tampoco tenemos cifras, se encuentran en estado de desprotección familiar y albergados. Algunos hablan las cifras de 17.000 niños albergados. Para concluir. Las cifras revelan, señora presidenta, que no tenemos ni estadísticas, ni un plan, y sobre todo no tenemos cómo enfrentar programas directos para enfrentar la desnutrición, la anemia y la falta de acogimiento de niños, que los condenamos, no solo como decía la vicepresidenta, sino que los condenamos, señora presidenta, a situaciones infrahumanas y en centros de protección. Entonces, creo que la infancia nos obliga fundamentalmente a repensar. Para concluir. Nos obliga a repensar cómo vamos a luchar por nuestros niños, que no son el futuro ni son el presente, son el valor más importante que tiene nuestra sociedad hoy. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Manuel Dagmer. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro, me pide una interrupción la congresista. Congresista Glave. Gracias, congresista. Nosotros quisiéramos hacer énfasis en algunos de los datos que se han presentado el día de hoy, en particular el dato sobre embarazo adolescente. Ya lo han dicho otras colegas, y nosotros tenemos de manera sostenida desde el año 2002 hasta ahora una constante de por lo menos 13%, 12.5, 13, 13.1, vamos moviéndonos muy poquito, pero en realidad estamos estancados con el problema del embarazo adolescente. Y en el caso de las niñas y las adolescentes en el espacio rural, la tasa sube hasta casi 23%. Eso es algo que tiene que cambiar.
Y la única manera de que cambie es que podamos mantener políticas de educación sexual integral y que mantengamos la posibilidad de tener un enfoque de género. Este tema, a través suyo, Presidenta, al Ministro, es algo que el Perú aceptó desde que firmamos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, y cuando desde el 95 asumimos... ¿La segunda interrupción? Sí. Asumimos formalmente en el año 95 la transversalización del enfoque de género. Y eso requiere un ente rector. Ese ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una tarea que muy poca gente entiende, que no es simplemente de atención como si fuera el Ministerio de Inclusión Social, es una tarea diferente. Y esa tarea diferente se tiene que defender, se tiene que mantener este ente rector. Por ejemplo, yo felicito a la ministra que ha levantado una campaña contra el acoso en el espacio público, en el transporte público. Y eso se ha podido hacer solamente porque el Ministerio de la Mujer transversalizó junto con ¿quién? Con el Ministerio de Transporte. ¿Para qué? Para las niñas que van al colegio, las niñas que se mueven en transporte público y que sienten a los 12 años o 13 años que las pueden acosar, que las pueden tocar. Necesitamos que ese ministerio se mantenga, sea defendido y trabaje con un enfoque transversal. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Dahmer. Gracias, congresista Glave. Congresista Dahmer. Nuevamente, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, personal que está acompañando al presidente del Consejo de Ministros. Yo quiero tocar dos temas específicos de esta materia. En primer lugar, se habla de la necesidad de ver varios planes, entre ellos las metas que tienen que ver con los temas de salud. Ciertamente los temas de salud comprenden la infancia, pero comprenden también más, comprenden los servicios de salud. En este Congreso se ha aprobado hace poco un proyecto de ley aprobado prácticamente por unanimidad del Congreso para declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción del nuevo Hospital Nacional Sergio Bernales en Coyique, Comas. Y el argumento de fondo es de que en la zona, una de las zonas más pobladas de Lima, que viene a ser Lima Norte, no hay adecuado sistema de salud. El sistema de salud está sobrepasado hace rato. La ministra de Salud ha aceptado que debe hacerse un hospital de tercer nivel. Los pobladores han presentado una propuesta. Se ha aprobado este proyecto de ley, pero no sabemos si ha mandado ya el Ministerio la notificación al Congreso para que se incluya en el presupuesto que se avecina. No sabemos ninguna respuesta, ni la respuesta del Poder Ejecutivo, ni la respuesta del Ministerio de Economía. Pero es indudable que Lima Norte, que ha crecido muchísimo, tiene gravísimos problemas de atención de salud a los habitantes que viven en torno al hospital y en general a los que viven en Lima Norte. Se requiere una inversión inmediata y el proyecto que tiene el Ministerio es un buen proyecto, que la población lo respalda y que el Congreso lo ha respaldado también por unanimidad. No he escuchado que se hable de que se va a atender los problemas de salud, no solamente a través de escalas de generaciones, de edad o de grupos económicos o sociales, sino también a través de territorios que están imbricados. En este caso, este territorio que comprende a todo Lima Norte, que es una de las zonas de mayor pobreza y desarrollo al mismo tiempo en Lima y que tiene los problemas más complejos en la salud pública. Un segundo tema que tiene que ver con el planeamiento, porque si se va a ver metas de educación, salud y de la mujer, también debería verse qué va a pasar en el agro peruano. Acaba el presidente del Consejo de Ministros de estar en una zona, Las Bambas, una zona en la cual la mina y la carretera amenazan casi con destruir las comunidades campesinas y la producción agropecuaria. Pero si miramos el mapa de la inversión minera prevista para los próximos años por el gobierno, que es más o menos 17.000 o 20.000 millones de dólares, que se van a dar en todo el sur y que van a utilizar el gas de camisea para quemarlo en el nodo energético y producir energía barata para las empresas mineras, en vez de que éstas produzcan su energía en forma ambientalmente sustentable, se va a gastar el gas en ese objetivo. Lo que va a haber es una ampliación de territorios manejados por camiones pasando gas y por zonas mineras. Eso va a afectar. Tiempo adicional. Llevar hasta límites casi insostenibles los problemas que estos planes tienen que atender, los problemas de salud, los problemas de relaciones familiares, los problemas de trabajo, los problemas de la vida social directa, porque el sur andino, su base histórica y civilizatoria es la producción agropecuaria, es lo que caracteriza al Perú.
son las comunidades. Todo eso, con el diseño que se está haciendo para la producción minera basada en energía eléctrica barata, producida con la quema del gas, lo que va a significar es que el tubo de camiseta va a quedar ahí prendido en la pared, pero va a haber una crisis social estructural en el sur. No sé si esos temas están evaluados por el Ministerio, están evaluados por la Presidencia del Consejo de Ministros, están viendo que esa decisión de mantener la carretera como está y de ampliar todos estos proyectos mineros va a afectar dramáticamente las relaciones sociales de los comuneros, va a afectar las condiciones de salud de la población, va a afectar las condiciones de educación de la gente, o sea, va a modificar no solamente el área de las Bambas, sino todo el sur peruano, de una escala que es una escala casi nacional desde el punto de vista de los impactos civilizatorios. Para terminar, solicitaría también que en los planes respectivos que tienen que ver no solamente la política de un sector, sino su impacto en un área determinada, se vea qué se está previendo ante las condiciones que se han presentado con un dramatismo para el país en la zona sur del país respecto a la agricultura y a la vida cotidiana y de salud y de educación de los peruanos que ahí habitan. Gracias, congresista. Congresista Lisbeth Robles. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, colegas, premier y ministras que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, felicitar porque esta es la única forma de trabajar. En primer lugar, considero los tres ministerios como tiene que ser, desde mujer, educación y salud. Pero vemos también grandes problemas en el sector salud y a veces porque quizás estamos tan cerca hacia la costa y más aún Lima provincias que está hacia 2 horas, hora y media y pareciéramos que no conocemos. Mi pregunta sería, ¿cuánto avance tenemos hacia nuestro hospital regional, que es el Hospital Regional de Cañete? Que esto ya lo mencionó el presidente de la República cuando llegó el señor Martín Vizcarra, diciendo que se tenía que ejecutar sí o sí, pero hasta ahorita todavía no hay un gran avance de nuestro hospital. Y cómo también se encuentra además nuestro Hospital Regional de Huacho. Ya nuestra ministra tiene conocimiento de ahora, el último bus que se volteó y este hospital se encuentra en desastre. Además, también podríamos precisar que se encuentran nuestros hospitales totalmente desabastecidos. Tengo un claro ejemplo ahora nada más en esta semana de representación, como es el distrito de Putincia, provincia de Yauyos. Son 3 meses, señora ministra, a través de nuestro premier, que están desabastecidos. No solamente eso, necesitan los centros poblados, nuestros distritos, nuestras provincias, necesitan pues materiales humanos, y a ello me refiero a licenciados, a médicos. No se pide especialistas porque sabemos por la cantidad de población no les pueden brindar, pero al menos necesitan un médico, un licenciado, una obstetriz o quizás un técnico. En ello pues también se puede saber que si se trata de mejorar, vemos que todavía en las escuelas, en los mismos hospitales, ¿cómo podríamos hablar si sus kioscos siguen vendiendo y sobre todo venden comida chatarra? Señora ministra, señores premier. Y es tanto un claro caso, en el distrito, le comento, de Viñac, o en el distrito de Chocos, provincia de Yauyos, haciendo las visitas inopinadas, es increíble que no se haya encontrado este centro de salud cerrado. No solamente eso, no encontrándose ningún personal. Y en esos momentos, una persona de la tercera edad justamente se encontraba con dolor y con malestar. A Dios gracias, desde la municipalidad se pudo brindar los primeros auxilios y una atención de inmediata. Pero eso no puede seguir ocurriendo, señora ministra. En ninguna parte del Perú necesitamos, nuevamente reiterando, médicos o personal de salud. Si hablamos de salud, y en ello levanto mi voz, señor premier, hasta el día de hoy, la presidenta de salud, nada de nada. ¿Cuándo atenderá? Ya sea los congresistas o qué debemos de tener, quizás una tarjeta para que nos pueda atender directamente. ¿Cuántos hospitales de salud tienen años
y prácticamente no hay, lo más indignante, no hay especialista. Nada más le hablo de Cañete, 2 horas de la capital, no hay especialista. Traumatólogos, un solo traumatólogo para 250.000 habitantes. Técnicos, si hablamos en otros, anestesiólogos, 3 anestesiólogos. Y así seguiría aumentando. Pero la presidenta de Salud hasta el día de hoy no da respuesta de nada. No sé qué se tendría que hacer. En cuanto a mujer, yo sí felicito porque veo que se está implementando mucho SEM, pero seguiremos esperando. Tenemos en el caso de entre San Juan del Lurigancho y San Antonio, quizás el anexo 22, por ejemplo. Necesitamos que se cree un SEM. Se ve el alto índice de violencia y la comisaría está dispuesta, pero queremos que también desde el Ministerio de Mujer ponga ese granito que tanto es lo que se requiere. Mujeres violentadas. Necesitamos también en las zonas altoandinas. No solamente basta que tengamos un SEM en toda una provincia. Yauyos tiene 33 distritos y solamente hay un solo SEM en la provincia de Yauyos. ¿Y qué pasa con la zona norte? ¿Qué pasa con la zona sur? ¿Qué pasa con la zona norte? Para concluir. Es por ello que creo que se debe de trabajar también que el personal que labora dentro del SEM, los coordinadores, deberían de hacer las coordinaciones, los trabajos de charla, no solamente cuando va la víctima, sino desde los centros educativos. ¿Por qué no también trabajar con los comedores populares, donde que ahí encontramos justamente a las mujeres? ¿Por qué no decimos también, si hablamos de educación, señora ministra, tenemos un gran problema? Para concluir. Si hablamos de la SUNEDU, si vemos el gran licenciamiento se da por lo general en nuestras universidades privadas. ¿Y qué pasa con las universidades públicas? Donde ahí se encuentra justamente la gran cantidad de personas humildes. Necesitamos que nuestras universidades públicas estén licenciadas. Es más, hay una problemática con la universidad filial en Cañete de la Universidad del Callao. 2.500 estudiantes que pueden quedar justamente sin terminar o concluir su carrera. Para concluir, por favor. Solamente unirme también dentro de las escuelas, nuestros maestros necesitan capacitación y que vuelvan las capacitaciones como antes, el PRONASCAP. Necesitan también que en las UGELes, no dejar de lado la educación básica especial, que tanto es lo que se requiere. Y yo quisiera, señora ministra, que hagamos y pongamos unos ojos hacia la UGEL número 13 de Yauyos, que se está viviendo temas que el director desconoce. ¿Cómo puede decir que en toda la provincia de Yauyos solamente exista 5 niños especiales, cuando en realidad hay muchos más niños? Y en la visita que he ido en el distrito de Chocos hay 5 más. ¿Sí? ¿Terminas? Sí. Ok. Congresista Cali. Carlos.